Muy bien, pues muy buenas a todos y en primer lugar agradecer, por supuesto, la invitación a Carlos Malpica y a Henry Márquez, que me da la oportunidad de explicar, bueno, pues las mejoras que yo he hecho en mi colección de la Revolución Digital, bueno, pues de dos ediciones de Sfina diferentes. Bueno, he creído oportuno que explicar un poco el informe de mejoras es algo que igual no se había tocado mucho en algunas charlas o en general y que pasa un poco desapercibido en las reglas y me parece de suma importancia para ahondar un poquito en ello, ¿no? Y bueno, pues sí que he puesto de ejemplo pues mi colección porque es la que mejor conozco y domino, evidentemente. Bien, bueno, yo me presento brevemente también. Llevo pues más de, bueno, no te digo toda la vida, pero vamos, media vida coleccionando. Esta colección en concreto la empecé hace como 20 años, un poco coleccionando, acumulando sellos y realmente la presenté en el año 2022 por primera vez. Y bueno, pues esta es la transformación que hice desde 2022 a el 2024 en las filas de España. Muy bien. Bueno, como os comentaba, lo que es el informe de mejoras pasa un poco desapercibido en las normas. Ya veis que, bueno, pues he transcrito lo que es toda la terminología, el texto que pone en las normas, que es una recomendación. No hay obligación de o sea, de mandar el informe, pero sí que es verdad que si no se manda, se da por supuesto que no se han realizado variaciones desde una exposición a otra. Por lo tanto, me parece sumamente importante porque siempre que el jurado vea un informe de modificaciones respecto a la anterior exposición, bueno, va a valorar positivamente ese hecho, ¿no? También es verdad que los jurados tienen muchísimas colecciones por ver y disponen de poco tiempo, entonces les estás facilitando el trabajo. Y, por supuesto, es muy difícil recordar de cada colección qué es lo que se presentó años anteriores, ¿no? Y por último, si ya el jurado no es el mismo, ya la complejidad es tremenda. Entonces, el informe sobre todo lo que hace es eso, facilitarle el trabajo al jurado e ir ya al grano de lo que estás exponiendo en la nueva edición. Bien, en mi caso, bueno, pues obtuve en la Esfina del 2022 una puntuación de 81, un Vermel grande en exposiciones nacionales. Y bueno, pues claro, el objetivo era pasar de esta puntuación, subir todo lo que fuese posible, ¿no? Entonces, en la ya del 2024, bueno, se puede comprobar que en todas las categorías, bueno, pues he conseguido aumentar la puntuación, salvo en la condición de las piezas, que ahí hemos quedado, o se quedó igual, ¿no? Y por tanto se consiguió 10 puntos más, conseguido 10 puntos más, oro grande, y lo que más realmente me halagó fue el premio especial del jurado, que bueno, pues vio como que la exposición sí que había seguido las indicaciones que me habían transmitido 2 años anteriores, en los 2 años anteriores. Entonces, en lo que es la presentación vamos a ver cada uno de los puntos, cómo o por qué se ha aumentado esa puntuación. Y espero que os sirva a todos para que luego en vuestras colecciones podáis meter el bisturí en aquellas cosas que se pueden mejorar. Esa es un poco la idea de esta presentación. En primer lugar, la primera dificultad es que hay que pasar de 5 cuadros a 8 al conseguir ver más grande en la anterior edición. Esto es algo que las normas lo exigen y, por tanto, ya meter 3 cuadros más, bueno, y mantener lo que es el nivel de la anterior exposición ya de por sí ya supone una complejidad añadida. Bien, y vamos a pasar directamente a lo que fueron o lo que han sido las mejoras. Esto es lo que presenté, no, o sea, no exactamente, por supuesto, no con ejemplos, sino con un texto, simplemente el texto de todas las mejoras es lo que envié al jurado,
a la organización, y lo que yo os voy a presentar es con el detalle de qué cosas se han hecho en concreto. Bien, la primera de todas, bueno, empiezo en cuanto a la presentación, en el punto de presentación, porque sí que es cierto que una colección entra por los ojos, ¿no? Cuando tú vas a verlas, primero que te llame la atención y que sea pues una colección que sea agradable a la vista y que te apetezca mirar, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que fue lo primero que la primera, en el año 2022, pues no creo que acerté, ¿no? ¿Y por qué? Pues por ejemplo el color del papel era un color oscuro, que no facilitaba la lectura, y el tamaño del papel también que utilicé fue el DIN A4, que resultó ser un formato que se quedaba muy pequeño para el tipo de piezas que utilizaba. Entonces, en esta nueva Sfinla pasé a un formato cuadrado, que es un formato un poco más difícil de trabajar porque no es estándar, o sea, no puedes ir a una librería y encontrar hojas de este formato, sino que tienes que fabricarlas con un DIN A3, cortando. Tampoco las fundas, bueno, sí las hay, pero bueno, son bastante costosas. Hay que también cortar. No es un formato tan fácil como el DIN A4 o el DIN A3, pero yo personalmente creo que ha sido un acierto para la colección mía en concreto por el tamaño de las piezas, sobre todo, que tenía que incluir en la misma. Eran adecuadas para su tamaño y no se quedaban con muchos huecos, que un DIN A3, por ejemplo, muchas veces sucede. Esto redundó en una claridad de la presentación, ¿no? Sí que también en la anterior, en toda la presentación voy a poner en la izquierda lo que fue la del 2022, la que saqué 81 puntos, y a la derecha la actual, la que he conseguido oro grande. El anterior, bueno, pues abusé de poner piezas, o sea, estaba obsesionado con decir, voy a poner todas las piezas que tengo de ese tema, no me voy a dejar ninguna. Entonces me daba pena quitar. Decía, pues me daba pena. Entonces, ¿esto qué provocó? Pues que todas o muchas de las hojas quedasen muy recargadas. Entonces, en la de 2024 he intentado buscar piezas más grandes y que cuenten lo mismo. Y he quitado sobre todo pues material, pues como veremos más adelante, también redundante, etcétera. Buscando ligereza visual, también en los textos más separados, no pasa nada por dejar huecos, espacios, pero siempre de una forma balanceada visualmente. Otra de las recomendaciones que se me hizo, ¿no?, en el 2022 fue los bordes, una cosa que me parecía curiosa, ¿no? Yo utilizaba filoestuches transparentes, pero lo que fue la maquetación, que utilizo Adobe InDesign, bueno, pues puse un borde negro porque me parecía que quedaba más atractivo, quedaba mejor, ¿no? Y resultó ser todo lo contrario, que algunas cartas parecían, pues bueno, pues unas cartas de condolencia. De cuando alguien fallece, pues bueno, pues este negro de alrededor pues no le favorecía. Y visualmente también recargaba. Por lo tanto, pues ya veis que en la nueva edición fue todo con mucho más fino y casi sin bordes. Por supuesto, con filoestuches transparentes, en cualquier caso. El tipo de letra también era una de las cosas que en la anterior edición no se distinguían muy bien entre el texto temático y el texto filatélico. Utilicé un texto en cursiva, en itálica, que para la lectura no era fácil. No era un tamaño tampoco muy grande y resultaba complicado, cansaba. Y bueno, pues en esta nueva edición lo que he utilizado ha sido, he escogido dos textos o tipos de letra muy relacionados con la temática de la informática, que es de que va la colección, y el texto filatélico he utilizado un tipo de letra más tradicional, que bueno, en este caso era también relacionado con la informática, que es un formato de letra que se llama Bell, que bueno, pues tiene mucha historia con las comunicaciones, ¿no?
Otra de las cositas que me pareció interesante incluir en esta nueva edición fue flechas, ayudar al jurado. Cuando había algún tipo de, bueno, pues de diferencia o algo que pasase desapercibido a simple vista, pues bueno, pues indicarle al jurado también de una manera discreta. Bueno, no he abusado en toda la colección de poner muchas flechas rojas, porque tampoco es cuestión de estar indicándole continuamente al jurado lo que tiene que mirar, pero sí que a veces pasan cosas desapercibidas, ¿no? Como el puntito de esta variedad de el sello de Alejandro Volta o esta marca manuscrita del operario de correos diciendo que este correo neumático pues debería ser reenviado a la bueno, pues oficina 74 en vez de a la 17 a la que se había mandado, ¿no? Entonces, en este concreto era, bueno, pues escribía que era Faraday, lo cual me venía genial para mi colección, ¿no? Porque, bueno, de Faraday hay cosas, pero muy pocas para poner. Bien, eso en cuanto a presentación. Pasando ya al título y plan, esto era el talón de Aquiles posiblemente de la anterior colección, porque solo conseguí 12 puntos, o solo me pusieron 12 puntos de los 15 posibles. Entonces, bueno, pues la verdad que he intentado hacer un trabajo bastante profundo en cuanto a mejora. Y esto creo que es algo que pasa desapercibido para quien hace temática o quien expone en temática, y es que en la filatelia temática, sobre todo, hay que contar una historia. Y eso es algo que en la primera edición yo sinceramente lo ignoré. O sea, lo que hice fue poner, o sea, clasificar, organizar en capítulos todo mi material y hice pues un plan muy sinóptico, muy reducido, que al final resultaba poco atractivo, ¿no? Y era difícil de saber qué es lo que contenía realmente la colección, sobre todo para los no introducidos en la informática o en el tema digital, que, bueno, pues aunque sea algo muy actual, pero es difícil que todo el mundo tenga esos conocimientos. Y por tanto, en esta nueva edición, lo que hice o lo que he hecho ha sido no escatimar en texto. O sea, describir lo máximo posible lo que voy a contar en la colección. Entonces, bueno, pues en este caso, lo que he hecho ha sido una historia cronológica de cómo ha evolucionado lo que es la informática y el tema digital en concreto, ¿no? Pues empezando por lo que fue la calculadora, empezó con el cálculo, entonces le he dicho, demasiados cálculos para un humano provocan el nacimiento de la era digital. Con eso empezó la era digital, ¿no? En el siglo pasado. De ahí se pasó a tener unas necesidades para leer, escribir. Esas máquinas ya no solo eran para calcular, sino que se utilizaba ya para otros menesteres, pues eso que era, pues la máquina de escribir era algo bastante normal en las oficinas. Entonces también lo describo aquí con unos subtemas. Si os fijáis, también he utilizado una, bueno, un índice basado en el código binario. Esto, bueno, ha sido una cosa que se me ocurrió, bueno, pues por algo diferente, ya que estaba hablando precisamente de algo digital. Entonces en el 00, 0000, 01. Y bueno, pues luego pasamos al 10, que es la sección en la que se habla más de lo que es la comunicación, que ya hay más colecciones que han tocado este tema. Pero bueno, lo que eran ya ordenadores, informática, pasan ya a comunicarse entre sí y a comunicar a todo el mundo, ¿no? Es casi pues la era pues que prácticamente estamos viviendo todos. Y por último, que es lo más actual, es la máquina sabe lo que hace, sustituyendo al hombre en tareas especializadas, que es prácticamente lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, la robótica. Entonces, bueno, pues hemos llegado casi a nuestros días con el último de los puntos. Como veis, entonces estoy contando una historia en toda mi colección.
Esto creo que es una tarea que lleva tiempo y que hay que hacer, que va más allá de clasificar nuestro material. Bien, en la primera página, bueno, escribo o describo todo esto que acabo de decir, pues como divido en cuatro apartados toda la colección. Luego añado también aquí un detalle importante que es que en cada hoja, a su vez hago una comparación entre los sistemas analógicos y los digitales, que es realmente de lo que habla la colección. O sea, entonces es como un subtema. Hablo subtemas en cada una de las hojas. Sigo ese criterio y lo explico en la primera de las diapositivas o de la primera de las páginas para que todo el mundo o todo el jurado lo sepa. Bien, en el desarrollo, que también tenía 12 puntos en la anterior exposición, en esta 14, por lo tanto ha habido una mejora sustancial, hago o numero o subnumero la cantidad de hojas que va a tener esa sección, por ejemplo, esta de 1 al 7, la 1 de 7, y luego otra cosa muy importante que hago es poner un pequeño título, un pequeño subtítulo, explicando de qué va la hoja. En este caso, bueno, telemática. Es la unión de la informática y la tecnología de la comunicación para el envío y recepción de datos. Esto no lo incluyo en el plan. O sea, no pongo telemática en el plan, porque estaríamos poniendo un plan gigantesco, lo cual acabaría siendo muy poco atractivo. Entonces, esto se limita a las páginas. Cada una de las páginas tiene ese titulillo que ya nos explica de qué va cada hoja. Bien, en el desarrollo también, en la anterior edición cometí el error de que en algunas páginas no seguía la disposición lógica de lectura, que es de izquierda a derecha, bajamos y otra vez de izquierda a derecha, que sí he seguido en la nueva edición. Esto es algo natural, o sea, que es muy difícil, de hecho, temática es muy complicado el poner todas las piezas alineadas. Igual, claro, pues si tuviésemos todas las piezas del mismo tamaño, sería algo muy sencillo, pero en temática, como se utilizan piezas de muy diversa índole, pues bueno, pues lo que es alinearlas resulta muy complicado. Y si no fuese por programas de edición, etcétera, manualmente, o sea, haciéndolo pues, artesanalmente, sería muy complejo, la verdad. Entonces, bueno, en la anterior edición, sin darme cuenta, porque no le di mucha importancia, pues había páginas que casi se leían de izquierda a derecha, pero luego todo el texto bajaba, ¿no? Y esto era algo pues que incomodaba al que lo leía. Bien, en el desarrollo también eh, cometí el error de, otra vez como lo comentaba al principio, de poner demasiadas piezas hablando de lo mismo. Cuando se tiene, por ejemplo, en este caso tenía, claro, es que tengo todos los sellos de todas las ediciones de la World Science Forum. Bueno, pues los voy a poner para que vea el jurado que tengo todo. No es necesario, no es necesario. Ya con una pieza, pues es suficiente. Ya estoy hablando de que hay pues un foro muy interesante de tecnología, bueno, que se celebra todos los años. Pero, y quito piezas repetitivas y tengo espacio para poner otras de mejor calidad. ¿eh? Entonces, esto es algo que tenemos que hacer sin miramientos. No abusar de poner piezas que digan lo mismo. Este es otro caso en el cual, por ejemplo, sí he dejado algunas otras piezas, o sea, algunas piezas que teóricamente son repetitivas por su rareza. Porque en este caso sí que había piezas que, bueno, pues eran del código postal francés y, bueno, pues he mantenido una prueba, otra prueba también de color, sin tentar y luego pues una carta pues accidentada, ¿no? Que curiosamente, pues bueno, pues a mí también
lo pongo, ¿no? Que se hablaba del código postal para que, o sea, se había que poner el número para que llegasen más rápido las cartas, pero claro, nadie podía evitar que hubiese accidentes y que la carta llegase con mucha demora, ¿no? Como fue este caso. Y bueno, pues también esta pieza que eran cuatro, bueno, repetía la misma, el bloque, bueno, pues sí, parecía que estaba muy bien el bloque, bueno, pues en este caso pues lo he sustituido con dos variedades de pues una perforación incorrecta y un desplazamiento de color. También en este caso pasaba lo mismo. Fijaros la de sellos que pongo hablando de soportes perforados, la tarjeta perforado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí toda la serie también que me parecía muy bonita. Bueno, pues esto me impedía pues poner otras piezas que podían ser de más valor. Y en este caso, bueno, pues he tenido la suerte de poner una maqueta original bueno, del diseñador bueno, pues esta pieza tan bonita, ¿no? Y, bueno, pues un resguardo de un giro, de postal, de cheque postal, que directamente era una tarjeta perforada, y que, bueno, pues lleva un matasellos, porque, bueno, pues dependía de PTT, o sea, de las telecomunicaciones en el caso de Holanda. Muy bien, pasamos a conocimientos temáticos, que son todos los puntos en los que también ha habido mejora, en este caso un punto, y lo que he intentado así ha sido ahondar en la relación entre las piezas, en su valor filatélico con el valor temático de la misma, ¿no? Porque hay muchas veces que decimos, pues esta pieza tiene mucho valor temático, pero no la tiene filatélico. Bueno, pues intentar juntar las dos, ¿no? Y bueno, pues he puesto este ejemplo en el cual hablo de los antivirus y hablo de cómo se desinfectaban las cartas, bueno, pues que llegaban, en este caso, con la fiebre, se supone que fiebre amarilla, y se utilizaban las manchas de vinagre para desinfectar, y aquí los cortes de desinfección que se utilizaban, y estas cartas estaban, bueno, pues se hacían en un lazareto, ¿no? Que se pueden asemejar a los escudos antivirus que mantienen aislado a un virus de que entre en nuestro ordenador, de que infecte a nuestro ordenador, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, pues intentando pues, buscar esa conexión, ¿no? Filatélica y temática. Luego, otra de las cosas que muchas veces se pasan por alto, o bueno, o no se les da la importancia, es ahondar en lo que es el conocimiento o demostrar conocimiento filatélico, investigando dentro de las piezas. No solo quedarnos en lo que es el valor temático, sino que muchas veces investigando la pieza se encuentran conexiones temáticas. Por ejemplo, en este caso es una pieza, bueno, enviada por Balón Monte, y claro, en apariencia, pues esta pieza no tiene nada que ver con la temática. Pero si indagamos dentro de ella, resulta que el Balón Monte que llevó esta pieza entre el 19 y el 20 de noviembre de 1870 era el Balón Monte que se llamaba Arquímedes. Entonces, automáticamente esta pieza es valiosísima para mi colección, porque, bueno, en este caso hablaba de un descubrimiento de una computadora que había hecho Arquímedes. Entonces, automáticamente esta pieza tiene un valor filatélico evidente, y un valor temático por su conexión por el tema de Arquímedes. Otro caso, por ejemplo, es esta pieza en la que hablo o está dentro de una página en la que hablo del ordenador Colossus, que fue uno de los primeros ordenadores que existieron, y sí que hay muchas o varios sellos, sobre todo ingleses, que hablan o que reflejan al ordenador Colossus, pero me pareció mucho más atractivo poner esta pieza, que es de un portaaviones o enviada del portaaviones Colossus, que su origen, el nombre,
es el mismo que es el del Coloso de Rodas. Entonces, que el mismo que tuvo el ordenador. Entonces, automáticamente esta pieza es válida para nuestra conexión y además tiene un valor filatélico cuando la investigué. Entonces, en este texto filatélico indico que fue un portaaviones que compró Francia y que estuvo operativo solo con ese nombre durante unos pocos meses. Por lo tanto, esta pieza enviada desde portaaviones tiene un valor mayor añadido por su dificultad de encontrar, ¿no? Otro caso también de investigación fue este cablegrama, que me podría haber limitado. Cablegrama enviado desde Barcelona a París. Ya me vale para ilustrar mi página temática. Sin embargo, pues me resultó raro, ¿no? Porque, bueno, intenté investigar, digo, pues, ¿por qué pasa por Bilbao? Igual, bueno, por la geografía europea, bueno, Barcelona y París parece más cercano, o por lo menos parece más cercano, pero resulta que además existía, The Direct Spanish Telegraph Company tenía un cable directo entre Barcelona y París. Entonces, ¿por qué fue por Bilbao, no? Una ruta muchísimo mayor, porque fue por Bilbao, fue al Reino Unido y del Reino Unido resulta que bajó otra vez a Francia. Bueno, todo eso os lo explico en mi texto filatélico, bueno, lo cual demuestra que realmente pues, he indagado y estoy dando una información más allá de lo que se ve, que realmente es lo que se valora o que un jurado puede valorar de una pieza o de un texto filatélico, ¿no? Que no solo estás diciendo, pues lleva una marca postal, es un cablegrama, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma también de demostrar conocimientos filatélicos es incluir piezas pues, diferentes, de diferente índole, para el mismo tema. En este caso, bueno, pues voy a poner un par de ejemplos. Estoy hablando de lo que son el fax, que es bueno, pues aquí tenemos un sello, tenemos una prueba de artista, tenemos un radiotelegrama, tenemos un columbograma, que voy a ser el primer fax, ¿no? Aquí en pequeñito de todo lo que es los mensajes que se tenían que mandar, un carnet también, bueno, y un matasellos, ¿eh? Entonces, bueno, hay variedad, hablando de lo mismo, no me limito a poner todos los sellos que se vean el fax, ¿no? Este es otro caso similar en el que hablo de la fotografía, de la historia de la fotografía, de cómo ha pasado de analógica a digital y intento buscar variedad de piezas para lo mismo. Entonces, otra prueba del artista, un perforado de Kodak, en este caso, bueno, pues un desplazamiento de color, un balón monté, otro distinto del anterior. En este caso, utilizo la misma, bueno, pues lo mismo que he utilizado antes, que es el del globo Daguerre, que fue uno de los pioneros en fotografía. Un carnet francés, bueno, y también un error de perforación. Por último, en conocimientos filatélicos, lo que también he incluido ha sido un nuevo estudio. En la primera edición había puesto solo un estudio sobre el sello de Pascal, el sello francés de Blaise Pascal, y en este caso he añadido uno nuevo sobre el Palacio de Comunicaciones de Bogotá, que desde el año 1939 a 1952 tuvo una emisión de estampillas con una sobretasa para financiar su construcción. Y a partir de 1952 estas estampillas fueron validadas para su uso postal. Entonces me pareció muy pertinente el intentar indagar sobre estas estampillas, ¿no? Me pareció muy curiosas y de hecho, bueno, pues es uno de los trabajos que en el futuro quiero emprender, que es, bueno, pues analizar en profundidad toda esta emisión de estampillas colombianas, ¿no? Y en la colección me centro en la estampilla que tenía valor de 8
céntimos, bueno, que no circuló, o sea, no hubo ningún sello con este valor, ¿no? En este caso estampilla con este valor, sino que salieron sobrecargados, ¿no? Con correo aéreo y con correo extra rápido. Y que curiosamente, bueno, pues por su azul coincidía con una prueba que ya había hecho American Banknotes de la estampilla con el valor 3, de 3. Entonces, bueno, me pareció muy interesante. Además, estas piezas son realmente complicadas de encontrar. Y bueno, todo el estudio gira alrededor de esa estampilla que, como se puede comprobar en esta carta que añado, se utilizó, porque es del año 1953, aquí está el 3, se utilizó para su uso postal. Curiosamente, en esta carta, con todo estampillas que solo tenían utilidad de sobretasa anteriormente. Entonces, es la que incluyo. Y este estudio, bueno, pues fue el que añadí a esta exposición. Por último, voy a hablar de la rareza, que sí que ya se ha estado viendo en todas las filminas anteriores, que he intentado poner rareza y bueno, sí que el jurado realmente lo ha valorado en gran medida, pasando de 15 puntos a 18, ¿no? Y el máximo son 20, por lo cual realmente me siento muy satisfecho de que todo ello se haya visto por parte del jurado. Voy a poner simplemente unos ejemplos de cómo en todas las páginas he intentado poner varias rarezas de mayor o menor nivel. En este caso, un desplazamiento de perforación, una prueba de color, que bueno, pues igual es de un país no tan importante, y esta pieza que es sumamente atractiva, pues que es un entero postal con publicidad alemán, que fue aprobado por el Reich. O sea, es una publicidad o es un entero postal aprobado y es una pieza muy bonita, es muy grande. Realmente la he doblado porque aquí en este caso lo que me interesaba era mostrar el gramófono, que es de lo que estaba hablando como primero de los sistemas de grabación de sonido que existió. Por último, bueno, pues también un fraqueo mecánico con una peculiaridad que, bueno, pues viene un pequeño trébol, una pequeña flor abajo que en principio no está catalogada, o por lo menos yo no lo he encontrado. Otro material raro que he introducido, bueno, pues esto es una prueba offset. Aquí abajo un entero postal también que aparentemente es normal, pero tiene un error de decalaje en la fotografía y pues un Mulready. Un Mulready, la verdad que siempre da bastante caché a una colección y en este caso en temática, ¿por qué no? ¿No? ¿Verdad? Que se utilizan muchas temáticas, se han utilizado todos los dibujitos, se han utilizado. Bueno, en mi caso, pues yo encontré la forma de incluirlo, pues en este caso, por la marca que lleva de Upper Tooting, que es una localidad inglesa que tiene una torre de vigilancia. O de ahí viene, ¿no? Antiguamente tenía una torre de vigilancia que venía muy a cuento de todo lo que hablaba en la página, ¿no? De los controles de alarmas que ahora, bueno, y de hecho, desgraciadamente, que están ahora muy en la actualidad con el tema de los incendios de Los Ángeles, vamos, pero que se lleva todo computerizado y mediante pantallas. Entonces, bueno, pues ahí le pongo esa vinculación y luego además esta pieza tenía una publicidad de una aseguradora de vida y de incendios, curiosamente. Entonces, claro, la pertinencia de esta pieza es total, ¿no? Con el tema de la página. Otras piezas, otras páginas, por ejemplo, esta está casi completamente lleno de material menos común. Aquí esto es una prueba offset que no vio la luz porque de Zaire, bueno, pues que en este caso hubo una fusión
del correo postal, entonces esta pieza no llegó a ser emitida. Esta otra pieza es una prueba de color en la que lleva las indicaciones del color azul, de la tonalidad y de la tinta Lorilex, que era la que se utilizaba. Bueno, pues al final se optó por la naranja o carmín en vez de con azul. Una carta que lleva una peculiaridad de la posición de los sellos, y en este caso se habla del satélite ECO, que realmente manda las señales por todo el mundo, rebotan, entonces realmente su posición resultaba también muy característica y me ayudaba a explicar la función de satélite, que tiene un matasellos manual aquí, claro, porque el matasellos mecánico pues estaba aquí, solo en uno. Y luego, por último, una maqueta del diseñador, bueno, pues que también tiene la particularidad que lleva un texto en el que se incluía un satélite, el Syscom, que luego no apareció en la edición final, porque curiosamente en el año en el que se emitió, en el 1965, pues había dejado de funcionar. Y claro, no quedaba muy bien hablar de un satélite que no estaba funcionando ya. Bien, otras rarezas, bueno, pues un telegrama de Turquía, otro telegrama muy bonitos que hay en Italia, que llevan una publicidad, y un entero privado americano, estadounidense, con publicidad bueno, pues de esas, bueno, pues bujías que Radio Shack tenía en aquellos años, ¿no? Luego, la variedad de material, también he intentado poner material lo más raro posible. Eh, una cajita de sellos, de rollo de sellos, es válido. Esto está emitido por la autoridad postal, por lo tanto puedo ponerlo. ¿Mm? Aquí, en este caso, una libreta de cuenta de ahorro. Hablo, evidentemente, el tema es ahorro, cheques, envío de dinero. Entonces, bueno, además tiene un matasellos, el matasellos que el fechador, en este caso, que utilizaba la oficina postal en aquel momento. Entonces, bueno, pues también lo creí pertinente. Y por último, y con esto ya voy a concluir ya la charla, dos materiales que quiero que abran un poco el debate, porque se me consideraron dudosos por el jurado. En este caso, pues incluí una cinta Fonopos de las Islas Feroe, que, bueno, pues aquí con el sobre en el cual se mandaba o se tenía que mandar esta cassette, entonces, bueno, iban unidos, y este CD que era turístico de Nueva Caledonia, que también iba dentro de un enteropostal que se podía comprar para, pues, mandar a tus familiares o quien quieres oportuno. Pero bueno, estos dos materiales, estas dos piezas, se consideraron por el jurado dudosos. Y sí que me gustaría ahora abrir un poco el debate en cuanto a qué tipo de piezas se pueden incluir o no en una colección. Y muy bien, pues con esto finalizo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Y bueno, ahí os pongo mi email si queréis consultar cualquier cosa con toda tranquilidad. Me podéis escribir. Y bueno, pues es un email de Filatea, que es la Asociación para la Investigación y Promoción de Filatelia a la que pertenezco, en Bilbao, España, y que bueno, pues que estamos todos en conjunto encantados de abrir debates e investigar sobre cualquier aspecto de la filatelia. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Rubén, muy interesante. Perfecto. Para quienes tengan alguna pregunta o comentario para Rubén, bien. Mientras esperamos, yo tengo un par de curiosidades, Rubén, no sé si entren en la parte de discusión. Pero ya antes de comenzar la charla hablamos de los cachés de los sobres, pero digamos que si en tu colección
tienes un capítulo que no tiene ni estampilla ni matasello. O sea, no hay material postal que supla ese hueco, digamos. Y por alguna casualidad tienes un sobre moderno con el Ujú. caché o con algo que, bueno, si fuese un franqueo mecánico con contrato para la compañía es una cosa, pero si fuese una cosa de ese tipo, de lo que le llaman límite, podría de alguna manera pertenecer hasta que salga algo postal que lo reemplace. Si se puede poner material moderno, no hay ningún problema. De hecho, en temática es lo bueno, ¿no? O sea, puedes poner material moderno y material prefilatelia, como habéis podido ver. Entonces yo optaría por poner un material moderno, más que un cachet. O sea, yo Ok, el cachet directamente lo intentaría no poner. Y si hay alguna carta, de hecho, que tiene un cachet, ponerla en ventana. O sea, de hecho, que no se vea. Que no se vea. O sea, si tenemos cachet y matasellos, por ejemplo, cortar y que solo se vea el matasellos. perfecto, gracias. Ahí hay algunas manos en alto. Fritzen. Sí, creo que está en... Sí, tu En mute. micrófono está apagado, estás en mute. Te pido que hagas un mute, a ver, lower hand, ask to unmute. Espera un segundo, ask to unmute. Ok, Ya. listo. Eh, muchas gracias, buena charla, me gustó mucho, muy educativa la evolución que tiene la colección. Parabéns por ella. Voy a llamar solamente 3 puntos, salientar 3 puntos. Ujú. Primero, los telegramas no pueden estar con ventanas, ni partidos, ni sobrepuestos por otras piezas. Los telegramas, así como los enteros postales, tienen que ser recibidos como un todo. Es solo una observación. Correcto, sí, sí, lo sé y realmente me dolió mucho el tener que poner una pequeño solapamiento. De hecho, en toda mi colección creo que hay 3 o 4 solapamientos en toda la colección y soy consciente de ello. Que parece que son tan grandes que utilizando el formato cuadrado no era posible. Entonces, ahí me permití esa licencia, pero sí que es verdad que en un entero postal, en principio, y un telegrama, pues no está bien que se solape, sí. Ok. El segundo punto. Para mí, como jurado, no me incomoda que se exhiba los CD, la fita cassette, así como tienen los long play, los vinilos que tienen ese de fonograma postal. Isso es permitido. Isso es un medio de comunicación. Pienso que cuando tem el sobre, el invólucro, que vai junto com el CD, no hay problema ninguno. Y terceiro ponto, las pruebas não podem ser provas de emissão não emitida, porque as provas sempre há que acompanhar um exemplar emitido. Ou seja, não se permite que se tenha provas ou bocetos ou qualquer outra coisa de uma emissão que não há, que não é emitida. Sí, sí, es verdad que, empezando por esto último, que cuando se pone una prueba no se puede incluir, o sea, no deben ser de piezas no emitidas. Eh, Vamos a ver, o sea, pero con la diferencia en concreto de piezas que sí se emitieron, pero con otro formato. O sea, quiero decir que yo lo que he puesto ha sido una pieza que realmente no vio la luz de ninguna de las maneras. Entonces, sí que es un proceso que no entra en conflicto, o sea, no es lo mismo que poner una pieza o un boceto que no se dio por bueno y sí se aprobó otro, eso sería diferente. Entonces, yo lo que he puesto o he metido pruebas que no vieron la luz en ninguna de las formas. Podría haber debate en ese sentido, ¿eh? En el caso del estudio, por ejemplo, sí que se acabó emitiendo, pero sobrecargado. Entonces sí que el sello o la estampilla en ese caso sí que se emitió. Pero en el caso de Zaire, que me parece que es el que he explicado aquí, es verdad que
no llegó a ser emitido, pero sí pasó la última fase dentro del correo postal. Sí, sí. Y en cuanto, me parece muy interesante la apreciación, porque es verdad que hay discos también eh, que estuve a punto de incluir. Yo particularmente creo que el Fonopost es válido porque había que mandar el mensaje dentro de ese Fonopost propiamente dicho del correo de las Islas Feroe. Y en el caso de CD, dándole vueltas, yo reconozco que ese igual es más difícil de defender. ¿Por qué? Pues porque es un CD turístico, tenía información, o sea, simplemente es un CD que metes en el ordenador y ves imágenes de Nueva Caledonia. Entonces, no es obligatorio mandarlo o mandar el mensaje a través de ese CD. Entonces, es verdad que la línea es muy fina, pero estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que si el contenido, en vez de mandarlo en papel, se manda en otro soporte, que es una cinta o un disco, es perfectamente válido. Yo soy de esa opinión también. Ok. Y Muchas solo para gracias por tus... finalizar, sí, Sí, como sugerencia, no colocar las fechas y colocó las setas en rojo. Pienso que en preto es más discreta dentro de la hoja. Llama ajá. mucho la atención la color roja. Sí, es cierto. Ahí fue, sinceramente, porque eran las que tenía a mano y no me puse a comprar otras, pero es cierto que posiblemente sea más discreto y más elegante poner el negro. Agradezco también No, la se puede sugerencia. hacer, no se hace con computadora, Sí, se bueno, hace impresa. Não impresa, quando arma a hoja, como tem a legenda, se coloca a seta, lo aço assim. sí, yo tenía unas pegatinas y las puse en las pegatinas. Posiblemente ese sistema sería más fácil. Ok, Te agradezco las indicaciones. sim. Parabéns pela coleção. Muchas gracias. David, Rubén, la verdad me gustó mucho tu colección, aparte de la plática que estuvo muy didáctica. A mí lo que me sorprende para bien de la colección es que habiendo escogido un tema tan moderno, logres buena medalla en temática, porque como nos piden material antiguo, material raro, con temas modernos es muy difícil lograrlo, por lo que te felicito doblemente. Pues Ahora, muchas del gracias. debate que quieres abrir de los dos elementos al final, el fonograma yo sí lo pondría, ¿no? Porque es un medio del correo para mandar un mensaje. El que yo no pondría es el disco CD, Ujú. porque ese ya no es la labor postal, es un contenido que venía dentro, como, es como si el correo te manda un libro que emitió el correo, pues el libro no entra en nuestro ámbito de la temática. Yo no lo Correcto, pondría. yo estoy de acuerdo. Y sobre la primera apreciación, te lo agradezco. Y fue precisamente lo que también vio el jurado. Y el jurado, de hecho, puso en texto esa misma frase que acabas de comentar. Que la dificultad añadida que tiene mi colección es hablar de un tema tan moderno, habiendo conseguido poner piezas antiguas. Y realmente es lo que más trabajo me ha llevado, pero es lo que más esfuerzo he intentado poner en encontrar piezas antiguas y no limitarme a poner piezas modernas que saliesen fotos de ordenadores. Que sería, La, que realmente es como primero empecé la colección, hay que reconocerlo. O sea, no he llegado aquí empezando con estas piezas, obviamente, sí, sí. la verdad, como temático, te digo que te viste muy valiente escogiendo un tema tan moderno, pero Sí, lo sí. estás logrando muy bien, te felicito. Bueno, tenía un poco ventaja porque yo profesionalmente soy informático, entonces tenía la ventaja de tomar este tema, ¿no? Bueno, eso nos Gracias. pasa, normalmente escogemos los temas de los que vivimos, ¿no? Exacto, te lo pasas mejor además. Bueno, pues muchas felicidades, Rubén. Gracias. sí, si me permite, Mauricio y Carlos, solamente un comentario ahí, pero referente a eso del CD. Pero digamos, si el CD lo consideramos como un material impreso y a la hora que se envía hay un rate especial para CD, ¿no encajaría? Pues No. yo creo que si, o sea, siempre que el CD sea o sea, haya que mandar o el correo obligue a mandar a través de ese CD el contenido, sería como si fuese un Ah, entero postal. ok. Pero si no,
sí que es verdad que entra ya material, vamos a decir, que emite el correo, pues, o correos, pues bueno, pues de souvenir, vamos a decir, ¿no? Entonces, ya no entra ni como material límite, justo, sí. Ok, gracias. Esas son las cosas que a mí me recontraconfunden de la temática. O Sí, sea, de hecho hay que buscarle el ángulo, pero que entre exacto. hubo un poco bueno, pues de intercambio de impresiones con el jurado respecto a ello, ¿no? Porque hay mucho material, eso que se considera límite, no límite, y bueno, pues el peligro de incluir este material es que te la juegas, ¿no? Porque puede Claro, haber un jurado que directamente te eche para atrás la colección, diga, no cumple la normativa, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser en primer momento conservador y ante la duda no poner. ¿Mm? Y bueno, pues si ya nos vemos con suficiente capacidad o conocimientos o bueno, pues seguridad, pues bueno, pues ahí ponerlo, ¿no? Y por supuesto defenderlo con el texto. Es muy importante que claro. todo lo que se ponga sea defendido. Y inclusive cuando pongas un material que sabes que está en el límite, incluso indicarlo, ¿no? Demostrar al jurado que estás poniendo un material que sabes que puede ser dudoso, ¿no? Pero bueno, no decir, bueno, fíjate que material más bueno y luego realmente no sea válido, ¿no? Entonces, echas por tierra todo el trabajo del resto de la colección. Es Perfecto. interesante porque eso se considera como media mail y hasta el mismo correo vende sobres para poner los CD, que uno los compra en el mismo correo. Y Me tiene un rate confunde. especial, Ajá. pero no en todos los países. O sea, ahí también ya viene la otra cosa, ¿no? Ujú. Eso es lo Sí, es el interesante. tema que, bueno, la dificultad eso añadida que tiene la temática, ¿no? Fijaos, o sea, bueno, ya los que hacéis temática lo sabéis de sobra, ¿no? O sea, que son o sea, todos los años, tienes que investigar en todos los años y en todos los países. Y en todo tipo de material. Claro. Realmente no hay limitación. Al no haber limitación en cuanto a material, acabas teniendo que saber un poquito de todo, ¿no? Así es. Gracias, Rubén. Mauricio. Gracias, Robert. Muy interesante la charla. Una pregunta con relación a lo que mencionas de material moderno. Ujú. ¿Qué tan antiguo tiene que ser algo para que caiga en lo moderno? Bueno, esa es una buena pregunta, porque cada vez vamos a decir que consideramos moderno, sí, pues eso, años 60, 50, 60 del siglo pasado, pues ya estamos considerando material moderno, ¿no? Claro, mi colección, o bueno, realmente la evolución del analógico o de la historia digital empieza pues a principios del siglo pasado. Entonces yo estaba casi con muy pocas piezas para meter que no fuesen modernas. Eh, Ahí estaba la limitación. Claro, si lo miramos desde el punto de vista real, ¿Mm? ahora lo moderno es muchísimo más complicado de encontrar, ¿no? Sobre todo circulado. Ujú. O Así sea, en es. cuanto a dificultad, ahora mismo pues puede tener más valor, pues eso, cualquier carta actual Sí. que de hace, no sé, 50 años, ¿no? Ujú. Entonces, yo no, en temática no tendría miedo en meter material moderno siempre que tenga pues una justificación temática. Por supuesto, estamos todos de acuerdo que el material antiguo tiene muchísimo más valor. Ujú. Ok. Gracias. Carlos. Buenas noches, Rubén y amigos. Yo tuve el privilegio de estar sentado al lado de Rubén en la cena de Palmarés cuando lo llamaron a recoger la medalla, así que doblemente y nuevamente felicitaciones por el excelente trabajo. La verdad es Gracias a que ti por la para quien invitación. no es temático como yo, y cuando ves este tipo de colecciones y la ves en directo y te sientas al lado de quien lo ha hecho, y como tuve yo el gusto de sentarme con él a la hora de la cena, pues tuvimos largos minutos para conversar de varios temas vinculados a esto. Y yo saco en conclusión de que es una gincana de riesgos calculados, porque hay que ser arriesgado para buscar los puntos, pero al final, si los justificas, como bien ha señalado Rubén, si detallas en tu texto el valor filatélico y la razón por la que se integra con la temática, estás avanzando. Pero es verdad que en algunos casos das un salto mortal, ¿no? O sea, bueno, pues a ver qué dice el jurado.
pero la verdad es que es muy bonito vivir este tipo de experiencias al lado de un experto como tú y bueno, y de imbuirse un poco de cómo se hace esto. Así que muchísimas gracias por la presentación y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti otra vez por la invitación y tienes toda la razón en cuanto a la línea que divide entre la rareza y material que no se puede poner es muy fina, es muy, muy fina. Corres el riesgo de, lo que he dicho un poco antes, de meter la pata. Y realmente, bueno, hay que ser un poco arriesgado, pero es mejor eso, ir con pie de plomo. Y yo lo que aconsejaría que es lo que he hecho yo. Miquel está aquí presente también escuchando la charla. Bueno, contrastar opiniones. Contrastar opiniones. Él también es temático. Bueno, pues he tenido la fortuna de intercambiar muchas dudas con él y con otros compañeros aquí. Y bueno, antes de pasar el filtro final del jurado, pasar filtros de la gente más cercana que te puede decir, "Uy, yo eso no lo pondría". O pregunta a un jurado a ver si ese material puede estar bien o puede estar mal. Entonces ahí el riesgo es calculado y con mucho cuidado. Sí, sí, sí. O sea, al final somos una comunidad que nos tenemos que ayudar unos a otros y al final pues para Ujú. mejorar, ¿no? Yo creo que es fundamental eso. Perfecto. Luis Fernando. Gracias, Henry. Tengo los ojos de Mikel puestos encima de mí, y no me los quita, y hace rato está diciendo, ¿y a qué hora vas a hablar? Eh, em, Hijo, qué difícil es, tantas cosas. Esto debería ser con una taza de café en largo. Ujú. Por dicha que Mikel me invitó que vaya a Andorra con él el año entrante y vamos y tal vez pasamos un día a Bilbao, que nos gusta mucho. O voy yo Pero donde sea también, ¿eh? Pero debo empezar por decir que lo primero que lamento, y lo lamento montones, es no haber visto esta colección nunca antes. Ujú. Lo segundo que debo decir es que, y también me duele tanto como lo que acabo de decir, y es que en medio de esta charla hoy tuve que suspender un momento el escucharla porque me llamó mi hijo y como muchos de ustedes saben, mi hijo vive en Roma y no me llama muy a menudo. Y él es un anciano ya de 54 años y necesita atención del papá. Entonces, voy a hablar de cosas relativamente parciales. La otra cosa que me duele es la asistencia de hoy. Aquí hay hoy solo tres jurados temáticos. Está David, está Fritzen y estoy yo. ¿Y dónde están los otros? Lo digo muy en serio. ¿Dónde está? Tal vez hay alguno de carácter nacional al que yo no conozco, pero los que conozco de FIP son esos tres que he mencionado y David ahora está en una pequeña, ¿cómo se dice? Vacación. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los otros jurados? Eso me duele mucho. Coleccionistas temáticos, sí, aquí hay varios y muy buenos y muchos no los conozco. Y hay coleccionistas maravillosos que no son temáticos, como Miguel Raviñán y Henry Márquez, que tienen colecciones extraordinarias de competencia en el rango más alto de la calificación. Pero, digamos, coleccionista temático reconocido de primera línea, Miquel. Eh, entonces, sí, sí, me da mucha lástima. Y me da lástima que, entonces, siendo un grupo tan pequeño, no lo hagamos alrededor de un café. Ganaríamos más. Vengo como dos o tres observaciones. La primera es de carácter general y tiene que ver con las afirmaciones de los colegas que hablaron antes y no con la exposición de Rubén. Siempre va a haber opiniones distintas entre los jurados. Las reglas están sujetas a interpretación y mucha gente las interpreta de una forma o de otra. No hay una interpretación única. Aquí, por ejemplo, creo que los tres estamos coincidiendo en que la polémica sobre los materiales novedosos que presentó Rubén al final de la charla
es una polémica falsa, ¿no? En realidad no existe. Una vez más, el tema siempre, Henry, en temática, es la postalidad del material. Mm. Y si esos son materiales postales, a ver, yo no sé si Rubén tal vez no lo tiene, tal vez no ha habido oportunidad que lo consiga, o tal vez no cabe en su colección, pero si el fonopostal argentino no le hubiera servido más que un CD moderno. No por moderno, porque la discusión no es sobre material moderno. Una vez más, aquí hay un enorme conflicto. Se puede hacer una colección temática solo con material moderno y tener la medalla más alta posible. No tiene nada que ver la fecha del material, nada. Tiene que ver las otras condiciones del material. La primera de todas, por supuesto, rareza y no valor, no precio, rareza. El jurado se va a fijar siempre en perdón, el buen jurado, perdónenme que haga la corrección, se va a fijar siempre en la rareza, no en la viejera. Es como aquel muchacho que llega a la Asociación Filatélica el sábado pasado y todos los sábados y dice, mi papá me dejó una colección de sellos viejísimos y saca algunos sellos, no sé, de 1920 o de 1930, para él son viejísimos. Pero el tema no está en lo viejísimos que sean esos o los de 1860. El tema está en qué tan escaso es el de 1920, el de 1860, comparados con el de 1950, del que tiraron solo 5.000 en ese correo medio corruptillo de ese país de tercera categoría. No digo otro, el mío, por ejemplo, el de mi país. Bueno, a riesgo de hacer esto demasiado largo, insisto en lo del café, pero no puedo quedarme callado en un par de cosas. Yo como jurado recomendaría ah, seguir mejorando el material. Hay muchas pruebas de lujo en la colección. Las pruebas de lujo no son el mejor material para una colección temática. No es que sean malas, es que nos pasa lo mismo con los que por razón de la temática que seguimos tenemos las tarjetas Publivel. Un jurado de mucho fuste, a quien Miquel conoce y con el que estuvimos en Alemania hace un tiempo, en la última exposición en Rumania, se acercó y me dijo, ¿tenés 15 tarjetas Publivel en esa colección con 8 marcos? Lo más que deberías tener son una por marco. Bueno, puede ser que él tenga razón. Posiblemente me hubiera pasado que no explico el tema. Eh, pero hay materiales que no son recomendables en cantidad. Las tarjetas Publivel es uno. Las tarjetas máximas, ¿cuántas caben en una colección de 90 puntos? 3, 4 tarjetas máximas en una colección de 90 puntos. Y ojalá ninguna. Pero si hace falta alguna para explicar un tema, pues tenemos una o dos. Pero no 10 tarjetas máximas. Eh, esta conversación por esta rumbo podría seguir. Pruebas de lujo es uno. Países africanos con signos de pregunta. Yo no sé si, por ejemplo, son muy buenos, muy raros, muy especiales los últimos sellitos que nos mostró Rubén de Zaire y de Ruanda. Pero Zaire y Ruanda tienen signo de pregunta como país. En el libro de Abraham Valencia salen en la lista de los países no recomendados. Bueno, hay que leerse el libro de Abraham Valencia y compararlo con otros escritos que hay en ese campo. O sea, los materiales siempre van a tener un signo de pregunta y como tal vez Henry, que dice que no es temático, lo entiende muy bien, lo que hay que hacer es encontrar la línea fina, el acomodo exacto a donde uno la pone, respetando sobre todo la postalidad. En relación con eso, yo empecé mi comentario al expositor último de la semana pasada sobre una colección temática diciéndole, Omar es un valiente y es un iconoclasta. Omar es un valiente y es un iconoclasta. Pone cosas que no se nos hubiera ocurrido que se podían poner y las pone para retar la regla. Eso se vale, Rubén lo hace también en lo que nos mostró hoy. Eso se vale. Pero hay algunas en las que hay que tener algún control. Y después, como dicen algunos jurados, y creo que todos los jurados tienen cierto derecho a decir, a mí eso no me gusta. Yo voy a decirle a Rubén algo que no me gusta, porque creo que él lo merece. No me gustan los nombres.
Y ya eso es lo he discutido con muchos de ustedes. A mí particularmente cuando se usa un nombre de un barco o un nombre de alguna cosa cualquiera para ilustrar una relación. Voy a poner una relación buena. En Brasil hay una marca postal moderna de de una oficina postal que dice cafetal. En mi colección del café, que se siembra en cafetales, el cafetal es infantable. Pero conocemos colecciones que tienen una marca de Génova para atribuir al que ahí nació Cristóbal Colón, por favor. Hay que tener mucho cuidado con el uso de los nombres. Yo soy un majadero con el uso de los nombres. No regaño a nadie, porque no puedo regañarlo. No le rebaja a uno puntos, porque eso no amerita rebajar puntos. Pero hay cosas más bonitas, más buenas que la asimilación por nombres. Y termino con tres comentarios un poco de la parte temprana. Vamos a ver. El paso de 5 a 8 marcos por regla no es, posiblemente Fesofi lo tenga, yo no lo sé, y lo tiene internamente, pero eso no le hace ningún bien a los coleccionistas, porque el paso de 5 a 8 marcos es una regla FIP para colecciones FIP. Yo tengo medalla FIP y si obtengo la medalla calificatoria, estoy obligado en un periodo de tiempo, no inmediatamente, a presentar, no en la siguiente exposición precisamente, estoy obligado a presentar en 8 marcos, pero no a nivel nacional. Y en cambio lo del color no es una preferencia, lo del color sí es regla. El color azul, gris, por más bajito que sea, la regla temática no lo admite. Entonces la decisión que Rubén tomó de ponerlas en color blanco es la decisión correcta por regla. Bueno, lo voy a dejar ahí con una enorme felicitación por la linda colección y me quedo con el deseo de verla. Y de verdad, si Miquel mantiene la invitación, vamos a ir a verla. Pues muchísimas gracias por los comentarios. Y se me ha olvidado indicar dónde se puede ver virtualmente. Y lo voy a compartir si os parece bien, porque en nuestra web de Filatea vamos a ver, están las colecciones del grupo. Vamos a ver, ¿se ve? Ahí viene. Rubén, si la pudieses poner en el chat, yo la saco de ahí y cuando sube el video pongo el link debajo, igual que la presentación. Pues Excelente. este es el link. Filatea, ok. En el chat lo pongo. Sí, y ahí lo copio y lo pongo junto con la descripción de la colección. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahí se puede ver toda la colección y además yo creo que bueno, por supuesto los comentarios, sucintamente lo respondo. Estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que los países africanos no son lo más deseable de poner y sí que es verdad que igual en la presentación han salido 2 países africanos, pero bueno, si tienes oportunidad de ver toda la colección verás que son minoría totalmente y que utilizó países reconocidos lo mayor posible. En este caso, bueno, eran pruebas y creía que era oportuno incluirlas. Pero sí que es verdad que yo también soy partidario de no poner ningún país que sea dudoso. Aunque bueno, cada vez son menos, pero bueno. Y por otra parte, las pruebas de lujo sí que me gustaría saber cuáles consideras que son pruebas de lujo, porque... Hay un artículo de José Ramón, perdón. muy Bueno. difundido, José Ramón Moreno. Uh-huh. Que es prácticamente lo que casi todos los jurados acudimos. Pero también hay, hijo, los franceses tienen algo, pero tendría que buscártelo y tal vez ponerlo, que Henry pueda ponerlo en algún momento cercano a la... Yo teóricamente no tengo ninguna prueba de lujo. Teóricamente digo, o sea, por lo menos
Compradas como pruebas de lujo, ninguna. Investigadas como pruebas de lujo, ninguna. Porque yo también considero que una prueba de lujo desmerece y no debe ponerse. Todas las pruebas que he puesto son Sí, pruebas de artista, ya entendí, ya previas a entendí. la producción del sello. Sí, ya Por- entendí. Claramente yo estoy llamando mal a algunas de las pruebas. Las que tenés firmadas con los huequitos de los coleccionadores, esas son las que yo llamé pruebas de lujo, que Ajá. son, algunos casos son pruebas finales o pruebas de cortesía que hacen especialmente de la zona francesa. Sí, es que Y precisamente a eso es a lo que se refiere José Ramón. sí, sí, es que la francesa precisamente hay unos indicativos y unos sellos que donde se puede ver que son pruebas de lujo vendidas después de Sí, del sí. sello. Obviamente esas no son válidas. Entonces sí agradecería si hay alguna dentro de la que se me ha podido pasar y que son pruebas de lujo, pues hombre, yo agradecería porque las quitaría para la próxima. Pero vamos, yo he intentado que no lo sean, porque evidentemente esa norma es sagrada, vamos a No, decir. no, 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 pero por favor, no quitarlas. Es moderar el uso. Sí, sí, Lo bueno. que mostraste, lo que Ujú. mostró, ya veré la colección y lo comentaré con calma. Perfecto, perfecto. Y luego, en el caso de, o sea, desconocía que el color azul o sea, era por regla, Correcto. no se podía poner. Eso es algo que yo, vamos, el jurado me lo dijo como indicación, pero vamos, no pensaba que era obligatorio. Agradezco esa puntualización. Y luego, en el tema de nombre, hay una charla muy interesante que la he escuchado de arriba abajo en mi oficina. Y también estoy totalmente de acuerdo que no se puede poner un nombre para indicar dónde nació un personaje, etcétera. Pero es totalmente válido el utilizar un nombre cuyo origen semántico es exactamente igual que lo que quieres contar. Que en este caso, por ejemplo, Colossus, pues por eso lo he puesto, ¿no? Porque Colossus, el nombre, la denominación Colossus, pues viene exactamente del mismo origen que el ordenador Colossus, que fue el Coloso de Rodas. Por eso es pertinente, considero que es pertinente ese uso de esa nomenclatura. Luego ya, pues eso, que guste más o menos, eso es totalmente respetable, pero sí que es cierto que en ningún caso se puede utilizar un nombre para indicar el origen, el nacimiento, la muerte, un suceso en concreto, bueno, con ese nombre, sí, sí, por supuesto. Y bueno, muchísimas gracias por las apreciaciones y encantado de tomar un café y hablar de todo esto personalmente. Fantástico. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? Ok, no veo a nadie más. Rubén, muchas gracias. Siempre interesante aprender más de temática y lo complicado Muchísimas que es. gracias a vosotros. Perfecto. Y el día de mañana